fáciles, rapiditos nada más. Cáncer de próstata. Cáncer de próstata, el cáncer más frecuente en el varón. ¿Okay? Prácticamente la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo por cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera la detección temprana hasta cierto punto está siendo más efectiva, ¿no? Ahora como que tenemos un poquito más de conciencia los varones en hacerse PSA al menos, ¿no? Ya que no se hace su tacto rectal, PSA y una ecografía prostática. Entonces eso en el transcurrir del tiempo ha causado una disminución de la mortalidad por cáncer de próstata. Otra cosa que debemos tener con cáncer de próstata es que es una enfermedad específica de la edad. Mientras más edad tengamos, hay mayor probabilidad en los varones de tener más cáncer de próstata. Por ahí específicamente se hizo un estudio y de aquellos varones fallecidos entre los 30 y 40 años, casi un 30% en Estados Unidos tenía indicios de precáncer o cáncer de próstata. ¿Okay? Y cuando aumentamos, miramos a estos varones fallecidos entre los 60 y 70 años, ya se duplicaba específicamente la tasa, ya no eran 30%, sino hasta alrededor de un 60%, donde encontramos específicamente algún signo de tener un cáncer de próstata, ya sea incipiente o una lesión premaligna en sí. Ahora, epidemiológicamente ya lo habíamos visto con los slides anteriores en la primera clase, que el cáncer de próstata en general en el varón a nivel mundial ocupa el segundo lugar de incidencia. Específicamente, Globocan 2022, segundo lugar, primer lugar cáncer de pulmón, y en mortalidad específicamente cáncer de próstata está en el quinto lugar. Entonces, lo que siempre le digo a mis pacientes, cáncer de próstata no es un cáncer que te mate rápidamente. Las personas con cáncer de próstata, incluso metastásicas, pueden vivir 15, 20 años y terminan falleciendo por una neumonía, por una infección urinaria que por otra cosa. Es algo que te permite trabajar. Es por eso que a nivel mundial la quinta causa de muerte en el varón es cáncer de próstata. La primera sigue siendo pulmón, que es una enfermedad más agresiva. A nivel de Latinoamérica y Caribe cambia la cosa porque ya los latinoamericanos quizás no fumamos mucho. Entonces ya pulmón deja de ser el primer lugar en incidencia, dando paso a próstata, que de lejos es el primer cáncer, el cáncer más frecuente en el varón, con una mortalidad, miren, específicamente alcanzando un 10-15%. No es mucha en sí. ¿Okay? Cuando vemos Perú, se replica lo que tenemos en Latinoamérica, próstata en primer lugar en incidencia, con una mortalidad un poquito mayor, quizás un 20%. Seguido de cáncer de estómago, que es el más mortal en el varón. El cáncer más mortal en el varón peruano, el cáncer de estómago específicamente. Hablando de generalidades, hablar que la próstata es una glándula sexual accesoria que está situada en la pelvis y como relaciones anatómicas tiende hacia arriba o hacia adelante con la vejiga y hacia atrás está el recto. Es por eso específicamente que el tacto rectal es muy sensible porque a través de él podemos llegar a la parte posterolateral de la próstata. Entonces, esto es la relación anatómica que existe allí. La próstata la dividimos en tres zonas o tres regiones, específicamente una zona central que representa un 25% del total del parénquima, una zona de transición que representa 1 al 5% del total del parénquima y una zona periférica que es la que representa un 70% del parénquima prostático y es donde se da el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se da en la zona periférica que está en la parte posterolateral. La HPV específicamente se da en la zona de transición. Aquí es donde se da la hiperplasia benigna de la próstata, ¿okay? Zona de transición, HPV, ¿okay? Y el cáncer la tenemos en la zona periférica. Lógicamente, esta es una HPV, esta es la zona de transición, crece específicamente comprometiendo la uretra. Lógicamente, por eso que el paciente tiene el famoso síndrome prostático, orina por poquitos, puja al orinar, porque la uretra está aplastando, la próstata, perdón, está aplastando la uretra en sí. Ahora, la próstata para su crecimiento necesita hormonas, específicamente las hormonas masculinas, y las hormonas masculinas ¿dónde se producen? En los testículos. Y la principal hormona masculina, la más potente, es específicamente la 5-alfa dihidrotestosterona. Entonces, que es la más potente. Entonces,
necesita la próstata de esta testosterona para poder crecer. Es por eso que dentro de la evolución natural de la enfermedad, parte del tratamiento para el cáncer de próstata es bloquear la producción de testosterona. ¿Ok? Entonces, lógicamente, cuando crece, vejiga, flujo urinario, el flujo ya se complica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Como factores de riesgo, lo clásico, la edad, lo principal es la edad, ¿ok? La raza blanca, la raza afroamericana, los afroamericanos son los que tienen mayor probabilidad o mayor factor de riesgo de tener cáncer de próstata, mutaciones en el gen BRCA2, que se ha comprobado también que es un cáncer de próstata con BRCA2 mutado, le damos olaparib, que es un medicamento que le funciona a los que tienen BRCA2. Lógicamente el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la dieta en sí. Lógicamente, además de eso, cocción de carnes, ¿okay? A altas temperaturas. Por ahí se ha visto que los antioxidantes, los micronutrientes, el licopeno que está en el tomate, en ciertas verduras, protegen en sí del cáncer de próstata. Hablando de tipos histológicos, el 95%, y como sabemos que la próstata está conformada por un tejido glandular, 95% son los famosos adenocarcinomas y un 5% son otros tipos de tumores que pueden ser sarcomas, pueden ser linfomas de próstata o pueden ser tumores neuroendocrinos de próstata. Entonces también puede haber, pero hay que recordar que el 95% son adenocarcinomas. Dentro de las lesiones precursoras o lesiones premalignas tenemos la atrofia inflamatoria proliferativa, o sea, una inflamación crónica que causa una destrucción del tejido glandular, ¿okay? Y esta inflamación a la final va a terminar ejerciendo un cambio en las células de los acinos prostáticos que a la final se van a transformar en un cáncer de próstata. Esta es una próstata normal. Aquí hay una atrofia, se hace más chiquito el tejido, células inflamatorias comienzan a secretar señales o citoquinas para la producción de una neoplasia intraepitelial y después se produce un cáncer de próstata en sí. Ahora, nosotros en la primera clase habíamos visto que muchas de las biopsias de la mayoría de tejidos siempre el patólogo informa grado histológico 1, grado histológico 2, grado histológico 3. Los grados histológicos significan qué tanto se parece la célula neoplásica a la célula original. Y el grado histológico 1 es el que más se parece, o displasia leve, o moderadamente, o bien diferenciado. El 2 es moderadamente diferenciado y el 3 es desdiferenciado. Y específicamente, mientras más grado histológico tenga, es peor. El tumor es más agresivo y se comporta de una forma clínica más rápida, por así decirlo. Pero en cáncer de próstata, el patólogo no me informa con grado histológico 1, grado histológico 2, grado histológico 3, me informa con Gleason, que prácticamente es lo mismo, no es lo mismo, pero el Gleason va del 1, que es bien diferenciado, 2, 3 y 4 moderadamente diferenciado y 5 pobremente diferenciado. Entonces lo que hace el patólogo es informar dentro de todas las muestras que sacamos de la próstata, los tipos histológicos o los grados histológicos que más predominan. ¿Okay? Por ejemplo, acá quizás predomina el 3 más 4, el patólogo ve allá, el que más predomina dentro de todas las muestras es el 3, y él pone Gleason 3, y el segundo es el 4. Es por eso que cuando el informe pone Gleason 3 más 4, puede poner Gleason 4 más 5 o 2 más 3. ¿Por qué? Porque el primero significa el que más predomina. Igual, mientras más sumatoria tenga, es peor, es de peor pronóstico en cuanto al Gleason. El cáncer de próstata, lo primero que abarca, lo primero que toma son las estructuras ganglionares. Lo tenemos ubicada la próstata en la pelvis. Si quiere, cuando se disemina, cojan estructuras ganglionares y posteriormente va extendiéndose. Y si quiere hacer metástasis, los sitios más frecuentes de metástasis son la parte ósea, específicamente en la columna, ¿okay? Causa lesiones osteoblásticas a nivel de columna. Por ahí, dentro de las zonas viscerales que también puede afectar, hígado, he visto el segundo lugar es hígado, y por ahí raro pulmón, raro cerebro, pero de los metástasis viscerales, hígado, y lo principal son las metástasis óseas que estas pueden ocasionar. Es más, muchas veces los pacientes debutan
con los signos y síntomas de metástasis ósea, porque algunos vienen sin problemas urinarios. ¿Ok? Algunos me han venido, doctor, ¿por qué vienes? No, me dolía la columna, me he sacado una resonancia magnética, salen lesiones osteolíticas, osteoblásticas, tengo 70 años, ¿tienes problemas para orinar? No. Pues al toque yo pienso en dos cosas, próstata y pulmón. Le tomo el PSA, volando, próstata, ahí está el detalle. A veces tenemos próstatas pequeñas que tienen cáncer. No necesariamente la sintomatología, el síndrome prostático quiere decir cáncer de próstata, o no necesariamente los que tienen cáncer tienen síndrome prostático. ¿Okay? Para el diagnóstico básico, PSA, tacto rectal. Y lógicamente, cuando ya tiene sintomatología, lo primero que le pides, viene un paciente en tu serum, doctor, no puedo orinar, orino por poquito, me levanto por las noches, tienes que pedirle una ecografía de próstata, ok, un PSA, y si sabes hacer tacto rectal, le haces un tacto rectal para ver cómo está. Entonces, normalmente el tacto rectal, algunos dicen que ya no se debe de usar, que está prescrito, pero en realidad el tacto rectal hecho por una persona con experiencia o que sepa específicamente o que ha hecho muchos tactos te puede ayudar, porque un tacto rectal alterado, de 10 tactos rectales alterados, 2 pueden tener cáncer. Simplemente es el poder del examen físico específicamente, pero ya depende mucho de la experiencia que uno tenga, ¿no? Como les dije, la relación anatómica de la próstata con el recto es bien cercana, es por eso que uno palpa y va a palpar la zona posterolateral de la próstata, que es la zona donde se producen la mayoría de los cánceres de próstata. ¿Okay? La próstata no solamente es asiento de cáncer, o sea, no solamente tiene cáncer, lo más común que pueda tener la próstata es el crecimiento benigno, el famoso HPV, pero también pueden haber prostatitis agudas, prostatitis crónicas, que ocasionan dolores, que ocasionan síndrome prostático y que también elevan el PSA, porque el PSA no solamente se eleva el cáncer de próstata, también en enfermedades benignas te puede elevar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y las pruebas que utilizamos para hacer específicamente el diagnóstico, varias tenemos, ¿no? El PSA, tomografía, la gamografía, que nos sirve un montón. Y hablando del PSA, ¿qué es el PSA? Como todo un marcador tumoral, es una proteína. Es una proteína que se dosa en la sangre y que es elaborada por las células de los acinos prostáticos. Y específicamente, como todo marcador tumoral, no te hace el diagnóstico, pero te ayuda mucho. Específicamente, una imagen más el PSA elevado te ayuda mucho a acercarte al diagnóstico y también te ayuda para valorar cómo está yendo tu tratamiento. Eso te ayuda también a valorar cómo está yendo el tratamiento. Ahora, lo que deberíamos utilizar es una ecografía prostática. Si hay un paciente con síndrome prostático, ¿qué tenemos que pedirle? Es ecografía prostática. Pero la ecografía ideal, como ya habíamos hablado, la relación anatómica entre el recto y la próstata debería ser una ecografía transrectal, porque te sirve más. Ves las lesiones, ves los nódulos, pero lógicamente es bien difícil. Si ya no nos queremos hacer un tacto, ¿qué será meter un traductor? ¿Quién va a querer? Nadie va a querer. Entonces lo que se hace es por adelante. Entonces se hace una ecografía pélvica para ver, pasan la vejiga y tratan de ubicar la próstata, pero lo más sensible sería hacerlo transrectal. Ahora, doctor, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Lógicamente, próstata agrandada, un nódulo sospechoso, PSA elevado, tenemos que hacer una biopsia de próstata. Y eso lo hacemos mediante un RTU. Entra la maquinita por el meato urinario, entra y llegado a cierto punto saca la aguja y comienza a picotear las zonas de la próstata. Lógicamente esto es sedado, ¿no? Esto es sedado. Y comienza a picotear la aguja que está dentro de este dispositivo y lo ideal es sacar 12 muestras, 12 picotazos. Uno por dos de acá, dos de acá, dos de acá, dos de acá y dos de acá, dos de acá. Tener 12 muestras. Eso es lo ideal. Le llaman del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Y por qué 12, doctor? ¿Por qué? Porque
Mientras más, hay más posibilidad de tener un buen diagnóstico. ¿Okay? Una vez que tienes el diagnóstico hecho, hay que estadiarlo. Y normalmente tenemos que tomar las tomografías de tórax, abdomen y pelvis específicamente. Y si tiene un PSA más de 20, punto de corte 20, hay probabilidad de tener metástasis ósea. Entonces, hay que pedirle su gammagrafía. La gammagrafía tiene mayor sensibilidad cuando hay un PSA más de 20. He tenido pacientes con PSA 500, 600. Le tomamos la gammagrafía, está llenecito de metástasis. ¿Okay? Lo malo de la gammagrafía es que todavía no se hace gammagrafía acá, en Chiclayo, lo más cercano es irse hasta Trujillo para que hagan gammagrafía ósea. ¿Okay? No hay la gammagrafía acá en Chiclayo, entonces específicamente, pero necesitaríamos una gammagrafía. En la práctica clínica, doctor, algo que se le acerque, le pido una resonancia magnética corporal total. ¿Por qué? Porque ahí lo que busco es verificar si hay algunas lesiones óseas, metástasis. Si me ayuda, sí me ayuda. Entonces, eso es lo plan B que tenemos y que lo podemos manejar porque resonadores magnéticos acá en Chiclayo sí tenemos. Ahora, más importante, tamizaje, prevención, doctor. ¿Cómo se previene? Idealmente, en la población en general, comienza a partir de los 50 años. PSA, tacto rectal. O si no quieren tacto, ecografía de próstata. Tengas o no tengas síntomas, porque eso es lo que dicta la normativa. Doctor, pero yo soy morenito, he tenido familiares con cáncer. Entonces, ahí, ¿cuándo comienza? Comienza a los 45 años, le bajamos 5 años, ya no a los 50, sino a los 45. Peor todavía, doctor, he tenido mi hermano, mi papá, mis tíos, mis primos han tenido cáncer de próstata, jóvenes todavía se lo han padecido, comienza a los 40 años. Entonces, esa es la idea del tamizaje en cáncer de próstata. El estadiaje depende de lo que encuentres. Dentro del estadiaje TNM, que lo hacemos con las tomografías, también incluimos el Gleason y también incluimos específicamente el PSA, porque el nivel de Gleason y el nivel de PSA también te sirve para hacer el diagnóstico, el estadiaje del TNM de próstata. Ahora, en el tratamiento es lo más importante, facilito, lo que siempre les digo a mis pacientes. Si tenemos un cáncer de próstata diagnosticado, hay que pedir tomografías para verificar si está localizado o si está metastásico. Si está localizado, dos cosas hay que hacer: tratar el tumor primario y bloqueo hormonal, quitarle la testosterona al cáncer de próstata. Doctor, ¿y cómo bloqueamos? Hacemos un bloqueo hormonal. Como está localizado y mi intención es curar, tienes que hacer ese bloqueo momentáneo. Entonces, eso lo hace con vacunitas, con agonista de LH-RH, utilizamos la triptorelina, que dependiendo del grado o del tipo, puedes darlo por 6 meses, se coloca una ampolleta mensual, o puedes darlo por 2 años, dependiendo de algunas características que nosotros veamos en el paciente. Y lo otro que no te debes de olvidar, lógico, tratar el tumor primario. Debemos tratarlo, porque por ejemplo algunos colegas urólogos ni siquiera lo estadían de frente, le quitan los testículos y lo dejan ahí. Entonces, mala praxis, que no debería ser así. Entonces, para tratar el tumor primario tiene dos cosas: puedes quitar el tumor, o sea, quitar la próstata, o si no puedes hacerlo, lo que tienes que darle es radioterapia. Cualquiera de las dos es alternativa para tratar el tumor primario, y bloqueo hormonal para bloquear la testosterona. Esa es la forma indicada cómo debes de tratar un cáncer de próstata localizado. Doctor, ya vino el paciente ya con metástasis ósea, ¿qué debemos de hacer? Igualito, debemos tratar el tumor primario y tratar la metástasis. La metástasis, ¿cómo la trata, doctor? Muchas veces cuando es dolorosa, cuando hay peligro inminente de fractura, le damos radioterapia en las zonas donde están los sitios de metástasis y le damos unos medicamentos para evitar la destrucción ósea o para disminuir la velocidad de la destrucción ósea, que son los bifosfonatos. Y luego
me centro en tratar el tumor primario. Aquí, como ya está metastásico, ya no lo vamos a operar, ya no le vamos a radioterapia, lo que buscamos es controlar. Y para controlar el tumor tengo quimioterapia, tengo pastillas específicamente, y a esto lo asociamos el bloqueo de la testosterona. Entonces, esto es general cómo debemos tratar el cáncer de próstata, pero todo parte del estadiaje correcto de la enfermedad. Si no sabemos si está localizado o está metastásico, vamos a hacer un mal tratamiento y una mala praxis en este paciente. Esta es la primera clase. La segunda clase es TCG, tumor testicular. El TCG es el tumor germinal de testículo. Para tener en cuenta, es la neoplasia sólida más frecuente en varones entre los 15 y 35 años. Es el tumor más frecuente entre los 15 y 35 años. Es el 1% de todos los cánceres del varón. ¿Okay? Su causa no está claramente establecida. Lo que sí sabemos es que estos tumores derivan de las células germinales primordiales, y estas células germinales primordiales se desarrollan o aparecen en las primeras semanas del desarrollo embrionario en sí. ¿Okay? Generalmente más en raza blanca, 5-1, ¿okay? Próstata era más en afroamericanos, y de repente la raza negra versus los asiáticos, generalmente más hay raza negra. Entonces va blanco, negro, chino o asiático. ¿Okay? Ese es el enfoque. TCG representa casi un 90% de los tumores en el varón, pero también hay tumores de células germinales en mujeres, específicamente ováricos. ¿Hay tumores de células germinales ováricos? También. ¿Okay? ¿Qué más? Afectación familiar en 1 al 3%. Específicamente tenemos 3 picos de incidencia: la infancia, la adolescencia, y también por ahí hay algún tipo como el seminoma, que también se ha visto en pacientes hasta los 60 años, pero generalmente es en menores de 35 años. Los tumores germinales nacen en los testículos en la mayoría de casos, pero algunas veces no nacen en el testículo, sino en el retroperitoneo, al costado de los riñones, atrás. ¿Pueden nacer ahí? Sí. De los que son extragonadales o que no han nacido en el testículo, el 50-70%, si no hay en el testículo y han nacido en otro lado, nacen acá en el mediastino, en el pecho, ahí nacen. Pero también pueden nacer en la tiroides, en el cerebro, retroperitoneo, generalmente línea media del cuerpo. ¿Qué es lo interesante de este cáncer? Que desde los años 70 que lo venimos tratando, es de los tumores que se curan, de los que tienen muy buen pronóstico. Tanto así se curan que no hay etapa 4, solamente hasta etapa 3C nada más. Entonces, este es un tumor de muy buen pronóstico, con tasas de sobrevida mayores al 95%. O sea, de 10 de estas personas, 9 se pueden curar en sí. Entonces, por eso que cuando vemos un joven con cáncer de testículo, para nosotros es una emergencia, porque por su edad y por el alto potencial curativo que tiene este paciente. Ahora, dentro de los varones entre 0 y 50 años, el tumor, el TCG, ocupa específicamente el 7º, 8º lugar en incidencia, entre los 0 y 50 años. Los primeros siempre está la leucemia, pero miren su mortalidad es muy baja, ¿okay? Es una mortalidad muy baja. A nivel de Latinoamérica y el Caribe ya cambia. Entre los 0 y 50 años en el varón, el cáncer testicular es el segundo en incidencia, también con una mortalidad baja. Y cuando vamos aquí en nuestro querido Perú, igualito que Latinoamérica y el Caribe, entre los 0 y 50 años, el primer cáncer es la leucemia, el hematológico, seguido del cáncer testicular en segundo lugar, pero el cáncer testicular, en comparación a casi todos, puede haber alta incidencia, pero su mortalidad es baja. Como le repetí,
son altamente curables. Habíamos dicho que no sabemos de dónde nacen, no sabemos qué lo producen, pero lo que sí sabemos es que derivan de las células germinales, y estas células germinales aparecen específicamente en la quinta semana del desarrollo embrionario en el intestino posterior. ¿Okay? Ya saben que nosotros siempre cuando comenzamos el desarrollo embrionario somos una especie de renacuajo, por así decirlo, ¿no? En que poco a poco vamos evolucionando. El intestino posterior casi lo ubicamos en la línea media, y conforme vamos desarrollando, estas células del intestino posterior van a comenzar a migrar, comienzan a migrar a las zonas donde van a estar los testículos, llegado ya al desarrollo embrionario completo. Pero algunas células de estas se quedan por acá dormidas o algo las detiene hasta que en la pubertad, la infancia o más adelante, como se dice, por factores externos, comienzan a crecer y producir este tipo de tumores. Histológicamente, los cánceres de testículo y tumores de células germinales pueden aparecer de un solo tipo histológico, pueden aparecer combinaciones de varios tipos histológicos. Lo más común es tener dentro del tumor varios tipos histológicos de este cáncer de este TSG. Y estas formas mixtas, específicamente, pueden combinarse carcinomas embrionarios, tumores del seno endodérmico de York-Sack, coriocarcinomas, teratomas, o también hay tumores que vienen puros, específicamente un solo tipo histológico, los famosos seminomas. Y dentro de los seminomas tenemos 4 tipos: el clásico, neoplásico, espermatocítico y trofoblasta. Habíamos dicho que el 90% de los tumores, los TCG, son testiculares específicamente, 2 a 5% son extragonadales, donde nacen específicamente la mayoría en el mediastino, y algunos específicos podríamos localizarlos en el recto peritoneo o sistema nervioso central. Un momento. ¿Aló? Entonces tenemos, para hablar del seminoma, les presento el seminoma, que es un tumor testicular blanco nacarado. El seminoma es el que tiene mejor pronóstico. O sea, el que tiene mejor pronóstico es el seminoma. Y tenemos los otros, como el carcinoma embrionario, que es dentro de los no seminematosos el más frecuente, el coriocarcinoma, que es el más agresivo, tenemos el tumor del saco vitelino específicamente, y también tenemos los famosos teratomas. Los teratomas, que son tumores que tienen varios tipos de tejido dentro de su interior: pelo, grasa, dientes, todo pueden haber los teratomas, porque son células germinales que pueden dar origen a varios tipos de tejidos en sí. Ahora, muy interesante que el cáncer de testículo, de tener una lesión premaligna a hacerse cáncer, pasan entre 5 a 7 años en su evolución natural de la enfermedad. Factores de riesgo, el principal, ¿cuál es? La criptorquía. El no descenso de un testículo por cualquier motivo. Entonces, cuando el testículo permanece en la cavidad abdominal y no desciende, entonces eso es complejo. ¿Qué otras cosas tenemos? Síndromes genéticos, específicamente Klinefelter, síndrome de Down. Por ahí antes se creía, o muchos de los chicos que vienen conmigo dicen: no, doctor, a mí me cayó un pelotazo o me patearon jugando fútbol específicamente, y desde ahí comenzó mi problema. No hay relación con los traumas, sino a cuántos tuviéramos tumores testiculares. ¿A quién no le cayó un pelotazo jugando fútbol? Casi a todos. ¿Okay? Entonces no existe relación específica, solamente la mayor relación que existe es con la criptorquía. Dependiendo específicamente del tipo, la diseminación, los TCGs, por ejemplo, los coriocarcinomas, van por todos lados, pueden ir al pulmón, al hígado, al cerebro. Son tumores que, si los dejamos evolucionar, pueden rápidamente complicarnos específicamente, pero a pesar de ello tienen un alto potencial curativo. Para el diagnóstico, examen físico, vienen aquejándose algunos de dolor, bulto específicamente, y que le pide su ecografía testicular. De ahí, dependiendo de lo que encuentres, le pides sus marcadores tumorales, la FP, la beta-HCG, LDH, específicamente
específicamente, y lógicamente en los tumores testiculares no hay biopsia. Si tienes un nódulo en el testículo, que se hace orquiectomía, se saca todo el testículo, no es que biopsiamos un pedacito para ver, no, todo se saca. ¿Okay? Y dentro de la clínica, 30-40% de los pacientes tienen dolor sordo, una sensación de pesadez en el testículo, ¿okay? Dependiendo cuando ya hay metástasis, o a veces el tumor ya tiene compromiso retroperitoneal, hay dolor de espalda. Hemos tenido pacientes con dolores de espalda, sí, han venido muchos con dolores de espalda, le palpaban los testículos, no se palpaba nada. Lógicamente, con una ecografía sí se evidenciaba de repente un nódulo pequeñito, pero sí hemos tenido. Pacientes con metástasis pulmonar múltiple, un montón hemos tenido, vienen con disnea, con oxígeno, y aún así le hemos metido su quimioterapia. ¿Okay? Dolor abdominal, algunos vienen, un chico recuerdo mucho que llegó a la emergencia por desorientación. Su mamá lo tenía, lo trajo a la emergencia porque en un momento otro estuvo con dolor de cabeza y se desorientó, no conocía a nadie. Cuando lo van a ver, un tremendo tumor en el cerebro que desplazaba. Después me dijo, llame a oncología, joven con tumor cerebral pueden existir. El chico caminaba, todo, le preguntan, señora, ¿algo más? ¿Algún bulto? ¿Algo? Sí, doctor, tiene un bulto en el testículo. Ahí está el detalle. Tus marcadores tumorales elevadísimos. Era un TSG no seminumatoso, estadio clínico 13 por metástasis cerebral. Entonces, la metástasis cerebral es de mal pronóstico, sí. Este chico se terminó muriendo específicamente. ¿Por qué? Porque la enfermedad la tenía muy avanzada. De los pocos que a veces fallecen, porque la mayoría de estos salen con la quimioterapia. Esta es la ecografía testicular, y en la ecografía testicular lo que buscamos ver nódulos o masas específicamente. Pero lo que podríamos encontrar y ser un signo específico de algo temprano, de alguna lesión temprana, es lo que llamamos son las microcalcificaciones o la litiasis a nivel de testículo. Eso es un signo para hacerle seguimiento. En los marcadores tumorales, 3. beta-HCG, AFP y LDH, que son los que más utilizamos nosotros para acercarnos a un diagnóstico de un cáncer testicular. Las imágenes que pedimos, de todo, tomografía de tórax, abdomen, pelvis, cerebral. A mí el paciente me duele la cabeza, doctor, cáncer de testículo, a veces ya tiene metástasis. Las típicas metástasis pulmonares son en suelta de globos, son bien redonditos específicamente, bien circunscritos, son metástasis por TSG. También pueden haber ganglios retroperitoneales o metástasis retroperitoneales, y todo eso lo vemos con las imágenes. Como les dije, el TSG generalmente tiene muy buen pronóstico, y tenemos marcadores pronósticos tanto de seminoma como no seminoma que se relacionan este pronóstico con la sobrevida. Los de buen pronóstico a los 5 años el 90% están vivos, los de pronóstico intermedio el 80% a los 5 años están vivos, y los de pobre pronóstico a los 5 años casi el 50% está vivo. O sea, incluso con tumores muy agresivos, se podría decir muy avanzados, tienen hasta el 50% están vivos a los 5 años. El estadiaje, TNM, lo clásico, y específicamente el tratamiento, orquiectomía para el diagnóstico inicial. La mayoría lo utilizamos quimioterapia, el clásico MEC, globicina, etopósito y cisplatino. En algunos casos, cuando estamos temprana la enfermedad, solamente utilizamos una sola droga, el carboplatino, y obviamente, dependiendo de la respuesta, hacemos disección de lo que quede. Así que si hubo una masa en retroperitoneo, en el abdomen, y con la quimioterapia bajó, si queda algo, la mayoría de veces se entra a operar para sacar todo lo que quede. Estas es las 2 clases. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Doctor, ¿y los exámenes?